Bueno, hoy estamos en la quinta semana de esta campaña que comenzamos con todo entusiasmo, con todo deseo de seguir aprendiendo de las cosas del Señor. Y la verdad que yo estoy muy entusiasmado, oigo testimonios muy interesantes de gente que está, sobre todo he escuchado testimonios de gente que ya tiene tiempo en las cosas del Señor y que como dice Pablo, a veces tenemos que volver a lo básico de la vida cristiana para volvernos a enamorar una vez más del Señor, ¿verdad? Es como la relación de noviazgo, de matrimonio, ¿verdad? Cuando tú estás casado, precisamente la rutina de todos los días, el trabajo, responsabilidades diferentes, empiezan a menguar ciertas cosas básicas en una relación, como la comunicación, como el afecto, como la atención, las buenas palabras, el tiempo de ir a tomarse un café, cosas básicas de una relación que en un inicio, como se empezó una relación, fue como se empezó, tomando un café, hablándose por teléfono, mandándose cartitas, pasando tiempo juntos, pero a medida que va pasando el tiempo, las responsabilidades en un matrimonio empiezan a cambiar, llegan los hijos, llega el trabajo, llegan las deudas y empieza a verse el matrimonio acechado o atacado por las responsabilidades, y a veces hay que hacer altos en el matrimonio también para volver a eso básico, volver a la comunicación, volver a la atención, volver al cafecito, a la salida al cine de vez en cuando, a las cartitas, ¿por qué no? Y así también es nuestra relación con Dios. A veces estamos tan involucrados en las cosas del Señor, estamos en la iglesia, estamos en el ministerio, estamos trabajando, estamos diezmando, que se nos olvidan las cosas básicas de la relación con Dios, que puede ser la oración, que puede ser la lectura bíblica, que puede ser recordar el evento de la cruz, el recordar cosas básicas en la fe cristiana, que a veces es necesario hacer un alto y recordarlas y volvernos a enamorar de eso que en un inicio nos enamoró del Señor. Cuando nosotros acudimos al Señor fue en el tiempo de socorro, en el tiempo de ayuda, y encontramos amor, encontramos aceptación, encontramos consuelo, restauración. Y a veces hay que volver a esos inicios. Así que yo te invito a que todo esto que hemos estado hablando durante estas semanas, aunque puede sonar cosas muy básicas, sean cosas que vuelvan tu corazón una vez más a Dios. Que claro que todo es importante, pero hay cosas primordiales que son necesarias, que no pueden faltar en tu relación con Dios. Vuelve a ese, como dijo Dios, ¿verdad? La iglesia, yo sé que tú eres una iglesia muy activa, eres una iglesia muy buena, que eres celosa ¿verdad? De la doctrina y todo ese asunto, pero tengo una cosa en contra de ti, que he dejado de ser tu primer amor. Así es que yo te invito a que con estas pláticas tú vuelvas a ese primer amor del Señor, que tú te enamores una vez más del Señor, de las cosas básicas de la fe cristiana. Bueno, ¿cuántos están contentos el día de hoy? ¿Sí? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, estoy bien. Gracias por preguntar, dile. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por la bendición de poder estar con tu iglesia, poder pasar un buen tiempo adorándote, Señor, exaltándote, pero sobre todo, Señor, pasar un buen tiempo donde tú nos estás sirviendo un banquete, Señor. Un banquete de tu palabra que alimentará nuestro espíritu, que nutrirá nuestra mente, Señor, y también nos hará más fuertes y estables, como dice tu palabra. Queremos hoy salir, Señor, no más conociendo de ti, queremos salir más enamorados de ti. Que lo que tú nos has venido enseñando durante estas semanas sea algo que nos atraiga a ti, como dice tu palabra, con cuerdas de amor, y que saliendo de este lugar, Señor, como lo hacemos cada reunión, un ladrillo más se haya puesto en la construcción de nuestra fe. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en medio de esta campaña y estamos en medio de la semana del servicio. Estamos a mitad de la semana y empezamos a hablar acerca de que fuimos creados para bendecir. Y si hay algún ejemplo en la Biblia y en la historia de la humanidad de alguien de servicio que estuvo dispuesto a dar y hacer por los demás, fue Jesucristo. Así que hoy voy a hablar acerca de ese ejemplo que vino a esta tierra a mostrarnos, no vino a mostrarnos señales, no vino a mostrarnos herramientas de liderazgo, Él vino a enseñarnos herramientas de servicio. Él estuvo dispuesto a dejar su gloria, a quitarse la corona de rey y venir a servirnos a ti y a mí. Así que creo que más que el legado de Jesús acerca de liderazgo, de autoridad o de imposición, el legado más importante que Jesucristo nos vino a dar fue un legado de servicio en base al amor.
en base a la humildad, en saber que cuando nosotros servimos, cuando nosotros sembramos, estamos destinados a cosechar. Y si hay un ejemplo de eso, es Jesucristo. A medida que nosotros vamos adentrándonos en las cosas del Señor, nos vamos dando cuenta de que la gloria de Dios es cada vez más grande para nosotros, muy difícil de aceptarla, muy difícil de captarla, y también nos cuesta trabajo entender que Jesucristo en toda su gloria y en todo su poder y en toda su magnificencia, fue un Dios que vino y se hizo hombre. Nos cuesta trabajo en nuestra lógica acordarnos de que Jesucristo vino a ser hombre, di conmigo hombre. Y hombre representaba todas las cosas que implica ser hombre. Tener carne, tener alma, tener espíritu, tener emociones, tener sentimientos, tener temperamento, tener tentaciones, tener todo lo que implica ser un ser humano. Jesucristo vino a vivirlo en esta tierra para mostrarnos a ti y a mí un ejemplo a seguir, para dejarnos un camino que pudiéramos transitar. De alguna forma u otra, Él vino a enseñarnos un modo de vida. Más que venir a juzgar, más que venir a decirnos qué hacer y qué no, Él vino a mostrarnos cómo hacer la vida cristiana. Es como lo que sucede con nuestros hijos. Nosotros no podemos enseñarle a nuestros hijos valores morales ni espirituales si ellos no los ven en la práctica en nuestra vida. Es muy difícil que tú le puedas enseñar a tu hijo que aprenda a orar todos los días si tu hijo no te ve haciéndolo todos los días. ¿Me explico? Jesucristo, yo veo de esa manera la lección de Dios. Jesucristo dio leyes, mandamientos, estatutos desde el Antiguo Testamento, profecía a través de grandes hombres, y se dio cuenta de alguna forma u otra que no fue suficiente. Tuvo que venir Él a mostrarnos un camino, tuvo que venir a mostrarnos cómo hacerlo, y es así como nosotros tenemos que aprender también a transmitir a nuestros hijos y a nuestras generaciones una vida cristiana. Por eso la palabra de Dios dice, enséñale estas cosas a tus hijos, ¿verdad? En la entrada, en la salida, en el camino, en las puertas, ¿verdad? Donde tengas chance, pon la palabra de Dios, pero también que ellos te vean haciéndolo. Va a ser muy difícil que nuestros hijos entiendan una vida de servicio, una vida de despojarse, si nosotros no lo hacemos, si no les enseñamos cómo hacerlo. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo vino a darnos libertad. ¿Has escuchado eso? ¿Qué no has escuchado que nos ha dado libertad? ¿Cuántos libres hay aquí? A ver, levanten su mano. Pues como que la mitad. A ver, ¿cuántos libres hay aquí? A ver, a ver un grito de Julio. Eso, ok. Tú y yo somos libres, pero a veces como que esa libertad, como que la tenemos un poquito mal encauzada. Ahora para todo decimos, es que yo soy libre, ¿verdad? Sí, somos libres, pero ¿de qué? Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 13. Pablo le estaba pegando una regañada buena a la iglesia de Galacia porque estaban haciendo distinción de personas. A unos los trataban bien y a otros los trataban mal, dependiendo, ¿verdad?, de su estatus religioso. Si eran judíos los trataban muy bien, si eran gentiles pues no los trataban tan bien, si eran ricos pues los trataban bien, pues si eran pobres no los trataban tan bien. Y Pablo les pega una exhortada pero buena. Y fíjate lo que les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. ¿Cuántos dicen amén? Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, ¿qué dice? ¿Qué dice? La libertad que Dios nos ha dado es la libertad del egoísmo en el que estábamos sumergidos y estaba sumergida la humanidad. Si algo el hombre ha estado atado y ha sido su más grande problema, si algo ha lacerado los matrimonios, si algo ha lacerado las empresas, si algo ha lacerado las relaciones humanas, es, por el amor de Dios, el egoísmo. Es pensar que es que yo me merezco, es que a mí me hicieron, es que me dijeron, es que me pusieron, es que no me pusieron, y siempre el me, y la Biblia dice, ustedes ya son libres de eso. Son libres de pensar en ustedes mismos. No vivan esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien usen esa libertad para servirse unos a otros. Qué interesante perspectiva, ¿verdad? Porque sí es cierto, somos libres del pecado, somos libres del infierno, pero también somos libres para servir, somos libres para amar, somos libres para dar nuestra vida a otros cuando nosotros antes no hacíamos. En semanas pasadas estaba viendo en Facebook un comentario que pusieron por ahí, y el comentario decía, ámate a ti mismo más que cualquier cosa.
Ten fe en ti mismo más que cualquier cosa, porque el único que va a pagar las consecuencias de tus actos eres tú mismo. Y era un escrito largo de tú, y casi le ponen en el nombre de Jesús. Y yo digo, órale, una persona cristiana de años, y yo dije, órale, qué manera de pensar tan diferente de lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios nos enseña, despójense de ustedes mismos. La palabra de Dios nos enseña no velar por nuestros propios intereses, sino ver por los intereses de los demás. La Biblia nos enseña que tenemos que amarnos unos a otros en el mismo amor con el que amamos a Dios y el mismo amor con el que nos amamos nosotros mismos. Así que si algo Dios te dio libertad, iglesia, nos dio libertad, es hacer a un lado el egoísmo, es hacer a un lado el pensar en el yo. La palabra ego es una palabra griega que significa yo. Así que egoísmo, la palabra, el término ismo en griego significa la práctica de. Así que cuando decimos egoísmo, es la práctica del yo. Y nadie es más importante que yo, y es que nadie me dice, es que nadie me hace, y esas son las verdades que nosotros tenemos que aprender en el Señor. Sí, Dios nos ha dado libertad, pero ¿a qué? ¿Y para qué? Más bien, dice, sírvanse unos a otros con amor. Y si queremos hablar de ejemplos, hay una historia muy interesante en la Biblia, con la cual yo quiero hoy tomar la lección, y se encuentra en Juan capítulo 13. Sé que es una historia muy conocida por la mayoría de nosotros. Es la historia de cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Vamos a leerla, Juan capítulo 13, del versículo 13 al 17. Dice así: Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. ¿Sí voy bien? ¿Me comí un...? Lo entenderás más tarde. Se me comió un versículo. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces Señor le dijo, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor. Ay, sí se me comió una... Discúlpenme. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que le envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Esa historia está muy interesante, muy emotiva también, porque la hemos escuchado muchas veces y nos podemos imaginar ese cuadro, lo hemos visto en las películas, lo hemos visto en pinturas, porque hay una pintura muy famosa del lavamiento de los pies. Pero también para nosotros es muy difícil entender el contexto de lo que estaba sucediendo en ese tiempo, porque no es una práctica común hoy en día el lavamiento de los pies. Bueno, es una práctica común que cada quien tiene que hacerse, ¿verdad? Cada quien se tiene que lavar sus pies. Pero antes, la gente que andaba caminando, antes pues como no había carros, había caballos y había carrozas, la gente llegaba a un hogar y la primera cosa que hacían cuando lo recibían era lavarle los pies. Porque los pies pues venían cansados, venían enterregados
a veces venían con un poquito de suciedad, ¿verdad? Por los animales que andaban caminando por ahí y haciendo sus necesidades también. Entonces lo primero que hacían cuando alguien llegaba a una casa, el sirviente, no el dueño de la casa, el sirviente, sacaba una olla de agua, lo sentaba y le lavaba los pies como un servicio de cortesía a la persona que estaban recibiendo. Obviamente esta acción era algo que le correspondía a los sirvientes, era la acción y la responsabilidad más baja que había en un hogar. Lavarle los pies a alguien era la acción, al sirviente de menos experiencia o al más bajo de los sirvientes, era quien le daban la responsabilidad de lavarle los pies a las personas. No era una acción común, no era una acción agradable, era una acción más bien de cortesía para que las personas pudieran descansar de sus pies. Jesucristo, entonces quiero que nos pongamos un poquito en este contexto. Jesucristo, el maestro, el rabí, compitiendo de alguna forma u otra con los otros maestros y los otros rabís, que eran los maestros y los rabís de aquel tiempo, pues eran los fariseos, eran los saduceos, aquellas personas que tenían mucho conocimiento y que tenían un porte de ostenticidad bien impresionante. Jesucristo, maestro, rabí, viene con sus discípulos y en un acto de humildad, en un acto de sumo servilismo, Jesucristo se levanta y toma agua y le empieza a lavar los pies a sus discípulos. A lo mejor para nosotros no representaría una gran acción, pero en ese momento era lo más vil que podía hacer una persona. Era lo más sucio que podía hacer una persona en un hogar. Sin embargo, el maestro, el dueño del universo, el rabí de rabís, se estaba tomando la libertad de hacer una acción que ninguno, ni siquiera los discípulos, estaba dispuesto a hacer, ni por él, ni por ellos mismos, ni por el propio maestro, porque no lo hicieron. Hay algunas lecciones que yo saqué de este pasaje que me interesaron mucho y que creo que pueden venir a darnos una sensación de libertad al momento de servir a los demás. Estamos acostumbrados a servir a quien se merece servir. Estamos acostumbrados a servir a quien ha hecho algo por nosotros. Pero esta lección que Jesucristo vino a enseñarnos, viene a darnos como con tubo en la cabeza, ¿verdad? Porque Jesucristo vino y dijo, ¿ustedes entienden lo que estoy haciendo? No solamente lavarles los pies, están entendiendo lo que quiero darles a enseñar, lo que quiero instruirles. Yo, el maestro de ustedes, estoy tomándome la libertad de lavar los pies. ¿Entienden lo que está sucediendo? Bueno, si lo entienden, dice Dios, hagan lo mismo, porque ejemplo les estoy dando. El contexto de este pasaje que estamos leyendo nosotros, por lo menos en 3 ocasiones, los discípulos tuvieron una discusión muy interesante. Tuvieron una discusión de quién iba a ser el más importante en el reino. Unos estaban diciendo que uno iba a estar a la izquierda y otro a la derecha. Otros estaban discutiendo que cuando el Señor muriera, quién iba a ser el que iba a pilotear, quién es el que iba a mandar, el que iba a tomar las decisiones. Y Jesucristo ve a estos hombres y dice, estos no han entendido nada de lo que se trata el Evangelio. Y por esa acción, por ver que la mentalidad de sus discípulos era de ambición, de poder y de autoridad, Jesucristo dice, les tengo que venir a enseñar, ya no lo han entendido enseñándoles a palabras, voy a tener que yo hacerlo para darles ejemplo de lo que yo quiero que hagan. Bueno, les enseña esto y les dice, hagan ustedes lo mismo, lávense los pies los unos a los otros, porque les he puesto ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ahora, tratando de traducir un poquito esta escena a lo contemporáneo, ¿qué pudiéramos hacer tú y yo por alguien que representaría lo más humilde, lo más bajo que una persona pudiera hacer por otra persona? Sé que en ese tiempo lo más bajo que alguien hacía por alguien era lavarle los pies. ¿Qué pudiéramos hacer tú y yo en esta era o en este sistema de pensamiento que representaría una bajeza y que estuviéramos dispuestos a hacer? Yo estuve pensando, bueno, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero más bien siento que cada persona debería saber ¿qué estarías tú dispuesto a hacer o no hacer por una persona? Le voy a dejar esa pregunta y vamos a ir a los puntos que traigo para analizar en esta tarde. ¿Por qué Jesús hizo lo que hizo? Di conmigo, ¿por qué Jesús hizo lo que hizo?
Número uno, lo que yo encuentro aquí es que Jesús sabía quién era. Por eso pudo hacer lo que hizo. Por eso pudo rebajarse hasta lo más bajo. Por eso pudo hacer lo que nadie estaba dispuesto a hacer. No solamente dejar su gloria, sino ya estando en la condición de hombre, dice Filipenses, se hizo siervo. Porque Jesús sabía quién era. El problema de hoy en día es que la gente no sabe quién es. Y la gente es conforme a lo que la gente dice que es. ¿Me estoy dando a entender? Jesús sabía quién era. Él tenía una identidad clara y el hacer las cosas que representaban bajeza para él no representaba que lo hicieran menos o más. Él sabía quién era, independientemente de lo que las personas a su alrededor pensaran, porque sucedió varias veces. Pero Juan capítulo 13, en el versículo 3, la primera palabra que sale aquí es, sabía Jesús que el Padre le había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó el agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. La razón por la que Jesucristo pudo hacer esa bajeza es porque él sabía quién era. Es porque él sabía que Dios lo había enviado. Es porque él sabía que él era el Hijo de Dios. Él sabía cuál era su capacidad de poder. Si Jesucristo hubiera tenido una identidad o una autoestima baja, estoy seguro que no hubiera podido hacer lo que hizo. Lo podemos ver en los discípulos. Estaban discutiendo ahí quién iba a ser el mayor. ¿Eso qué te habla? Eso te habla de baja autoestima. Ahora que estamos en el Señor, podemos darnos cuenta de, bueno, aunque no estés en el Señor, hay un dicho por ahí que no es bíblico, pero tiene mucho de cierto, pero dice, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Hay gente que presume y alardea y te apantalla como un carácter de yo me las como ardiendo, y la verdad es que tú puedes conocer con el tiempo a esa persona y te das cuenta que es una persona frágil, que es una persona insegura, que es una persona sumamente dependiente, pero ponen una pantalla de grandeza, ponen una pantalla de, no, yo no necesito de nadie, cuando esas personas son las que más necesitan de alguien. Los discípulos ahí estaban discutiendo, ¿quién va a ser el mayor? Pues, ¿por qué querían ser el mayor? Porque se sentían en el menor, ¿sí o no? O sea, ¿quién va a ser el más importante? ¿Para qué quieren saber quién es? Si quieres saber si va a ser importante, es porque te crees que no eres importante. Pero cuando tú sabes que eres importante, cuando tú sabes que eres un hijo de Dios, cuando tú sabes que tu identidad no está en lo que haces o dejas de hacer, sino en lo que Jesucristo hizo ya por ti y por mí, entonces nosotros vamos a caminar esta vida con seguridad. Vamos a poder servir a quien no se lo merezca, aunque considere que sea una bajeza, aunque considere que yo me estoy rebajando. Yo sé quién soy. Y porque sé quién soy, puedo hacer lo que yo quiera. Porque yo sé que soy importante, no tengo que hacer cosas para verme importante. ¿Me estoy dando a entender? Porque yo sé que soy importante para Dios, yo no tengo que hacer cosas para ganarme esa importancia. Jesucristo sabía eso, y me encanta cómo cómo Juan aterriza lo que hizo Jesucristo, primero planeando esta situación. Jesucristo sabía que el Padre le había dado todas las cosas, y que Jesucristo había salido de Dios, y que a él iba a volver, y por eso se levantó de la mesa, tomó la toalla, tomó el agua y sirvió. Cuando nosotros queremos que nos sirvan, tenemos un problema de identidad. Cuando consideramos que alguien no ha hecho lo suficiente por nosotros, no es porque no tengas valor, es porque pensamos nosotros mismos que tenemos, más bien, tenemos un problema, no pensamos que tenemos un problema de identidad. Cuando tú estás seguro de quién eres, no estás buscando que te den las gracias, ni estás buscando que te den puestos de importancia o no. Haces lo que haces porque sabes quién eres. Jesucristo no quería aparentar nada. De hecho, desde el principio nunca quiso. Siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él decidió venir a esta tierra y nacer de una virgen en un pesebre, en un ¿cómo se llama?
en un lugar de animales, pudiendo haber nacido en el mejor palacio que existía sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque él no quería aparentar nada. Él sabía quién era y nunca su identidad se vio, o su autoestima se vio amedrentada por lo que los otros decían. Cuando él estaba delante de Poncio Pilato, a punto de ser juzgado, este hombre le preguntaba: ¿tú eres el Mesías? ¿Eres el Hijo de Dios? Pues tú dices. Nunca tuvo que decir: yo soy el Mesías, ¿verdad? Yo, alábenme, adórenme. Dice la palabra de Dios que un día la gente sola, sin que él dijera, que empezaron a aventar sus mantos delante de él, a gritar: Hosana, Hosana, al que viene. ¿Por qué? Porque ni siquiera él estaba diciendo quién era. Su propia seguridad y su propia identidad lo hacía que la gente se maravillara de eso. Los mismos fariseos decían: ¿quién es este que habla con semejante autoridad? Otros decían: hablan como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Él no andaba gritando: yo soy el Jesús, yo soy el Hijo de Dios. Él sabía quién era y no tenía que aparentarlo con nadie. Para que tú y yo podamos servir de una manera real y de calidad, sin ver que la gente vea lo que nosotros estamos haciendo, sin que le dé importancia o no, va a suceder cuando nosotros tengamos una identidad clara en el Señor, de saber quién somos, de saber lo que Dios nos pide de nosotros. Y no vamos a buscar ni aplausos ni reconocimientos. Lo único que queremos es honrar a nuestro Señor, porque sabemos de quién venimos. Este pasaje dice: Jesucristo sabía que Dios le había puesto todas las cosas en su mano y que Él venía de Dios y que a Él iba a volver. Así que una de las cosas interesantes aquí es que dice la Biblia que se levantó. En el versículo 4 dice: así que se levantó de la mesa y se quitó el manto. El manto representa algo muy interesante en la Biblia. El manto representa autoridad. El manto representa dignidad. En el Antiguo Testamento el manto representa la unción. Y de alguna forma Jesucristo toma su manto, toma el simbolismo de su autoridad, de su dignidad, de la unción, la hace a un lado para poder servir a los demás. En las últimas semanas yo he estado viendo algunos artículos en internet de pastores, y quiero tener mucho cuidado porque yo no me gusta criticar, ni me gusta comparar, ni decir quién está bien y quién está mal. Pero veo una sensación en algunos pastores de querer ser reconocidos más que de honrar el nombre del Señor. Así que, bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder servir al Señor? Lo único que tenemos que hacer, primero, es saber quiénes somos, es saber quién soy. Y que no estoy a expensas de lo que la gente diga, o lo que la gente critique, o lo que la gente opine. Yo sé quién soy. Y eso me da la libertad de hacer y de no hacer. Número 2. Algo muy interesante que yo vi en esta historia es que muchos no entenderán lo que tú estás haciendo. Te van a decir: ¿por qué te rebajas así? ¿Por qué haces? ¿Te están pagando? Mucha gente va a decir así. Pero en esta historia podemos ver que Jesucristo hace lo que está haciendo y se topa con Simón Pedro. Se encuentra en el versículo 6. Cuando llega a Simón Pedro, este le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Va a haber mucha gente que no va a entender las acciones por las cuales estamos haciendo lo que estamos haciendo. Mucha gente va a juzgar, mucha gente va a decir: qué tonto eres, ¿por qué te rebajas así? ¿Por qué permites que esto y que el otro? Pero la verdad de las cosas es que no depende de lo que la gente nos diga, lo que hacemos. Hemos entendido, número 1, que lo que nosotros estamos haciendo no lo estamos haciendo para la gente. Eso la gente no lo entiende. La gente no entiende que uno haga las cosas nomás porque sí. Pero cuando tú y yo abrazamos ese concepto del que Jesús nos habló y nos dijo: yo no he venido a servir, perdón, yo no he venido a ser servido, sino a servir.
Y abrazamos ese concepto donde Jesucristo dijo que si nosotros lo hacemos a uno de esos, sus pequeños, lo estamos haciendo a Él. Entonces, la gente no va a entenderlo, pero tú sabes que lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo para el Señor. Independientemente, por más mínima que sea la acción, por más pequeña que sea lo que tú hagas, cuando tú lo haces con un corazón para el Señor. Por eso el libro de Colosenses nos exhorta, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Porque eso representa calidad, porque eso representa que va impregnado de agradecimiento. Y lo único que tú y yo tenemos que entender es que cuando nosotros servimos a la gente, sobre todo a la gente que no conoce de las cosas del Señor, hacemos como lo decía el domingo, como un cortocircuito en su cabeza, ¿verdad? ¿Por qué lo está haciendo, verdad? Me llama mucho la atención en este pasaje en Romanos capítulo 12, versículo 20 y 21, dice, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, subraya si tienes Biblia, ¿verdad? Si tu enemigo, ¿quién es un enemigo? No solamente es alguien que no piensa como tú, es alguien que va en contra de ti. La palabra enemigo es alguien que va en contra de ti, no solamente que no te pela, simplemente o que no estés en el mundo. Un amigo es alguien que confía, alguien que está contigo, y un enemigo es aquel que está en contra de ti. La palabra de Dios lo dice bien claro, dice la palabra de Dios que si tú te haces amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Y no es que tú odies a Dios, simplemente es que pues vas en contra de Dios. Este pasaje dice, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, dice, harás que se avergüence de su conducta. 21, importante, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Qué interesante es que nosotros, por inercia, en una condición natural, podemos dar de comer, podemos dar de beber a las personas que consideramos cercanas y amigos, pero la indicación de la palabra de Dios es que nosotros demos de comer, demos de beber, sirvamos a aquel que va en contra de nosotros. No es natural, no es lógico, no es racional lo que estamos estudiando en esta palabra, pero la palabra de Dios en este pasaje dice, si tú actúas así, en otros versículos dice, es fácil, ¿qué mérito tienes tú en amar a quien te ama? Pues no hay mérito alguno, tú amas a quien te ama porque correspondes a ese amor. Pero vas a tener un mérito, vas a tener una palomita, vas a tener algo de que los demás se puedan admirar y decir, órale, cuando tú empieces a amar y yo empiece a amar a mis enemigos, a las personas que no me caen muy bien, a las personas que no piensan como yo, ¿verdad que está difícil? Es imposible. Pero la verdad es que cuando nosotros hacemos esto, hacemos que se avergüencen de su conducta. Cuando tú sirves a quien te ha hecho grosería, o a quien te ha hecho menos, lo que tú estás haciendo al momento de servirle, al momento de estar a la disposición de esa persona, es que esa persona, otro pasaje dice, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Esto es, le arde, ¿verdad? Porque no es normal que tú y yo sirvamos a alguien que es nuestro enemigo. El versículo 21 me encanta porque la única manera en la que puedes vencer el mal no es con el mal, eso se llama aliarse. La única manera en la que tú puedes vencer el mal es con el bien, es haciendo las cosas que tienes que hacer, es sembrando en esas personas. Y bueno, el último punto que tengo para compartir con ustedes es que Jesucristo vino a darnos ese ejemplo de humildad. Dice Juan 13, 12 y 17, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto. Se había quitado esa vestimenta de dignidad, esa de manto, de unción, perdón. Y después de haber servido, se puso su manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Versículo 15 dice,
les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Una de las promesas que Dios nos da en este versículo es que cuando nosotros pongamos en práctica ese corazón de servicio, independientemente de que la persona lo merezca o no, basado en nuestra identidad en el Señor. La palabra de Dios en el libro de Timoteo nos dice que nosotros somos vasos de honra. Pero también en el libro de Lucas hay una historia muy interesante, hay una parábola. Jesucristo dice, no se pone vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo está destinado para los odres nuevos, aquellos que han sido restaurados. El vino representa muchas cosas en la Biblia. También representa unción, representa alegría, representa el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios también en otro versículo nos dice, el que cree en mí y en mis palabras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y este pasaje, el despuesito dice, y se refería al Espíritu Santo que habría de morar en aquellos que creían en él. Tú y yo somos vasos de honra. Tú y yo somos vasos donde Dios quiere depositar su unción, su amor, su autoridad, el Espíritu Santo, dones, talentos, habilidades, para que nosotros hagamos lo mismo que Jesucristo hizo. En humildad, en un acto de humildad, nosotros poder ser vasos que puedan traer frescura, que puedan traer, saciar la sed de personas a nuestro alrededor, que puedan disfrutar de nosotros del delicioso fruto del Espíritu Santo. Y la promesa aquí más interesante, iglesia, es dichosos serán, felices serán, si lo ponen en práctica. ¿Por qué no servimos entonces a veces? ¿Por qué no servimos más bien? ¿Por qué no servimos con esa misma actitud a veces con la que Jesucristo nos vino a mostrar? Y yo aterrizo esto pensando en mí mismo, en que a veces no tenemos bien clara nuestra identidad. Cuando uno se sabe hijo, cuando uno se sabe acepto, no hay persona que pueda venir a decirte lo contrario porque tú sabes quién eres. El libro de Pedro dice, ustedes ahora son real sacerdocio, dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y luego dice, ¿para qué? No nomás para que nos veamos bonitos, una real nación, ¿verdad? Santa. Dios los llamó a ser un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios di conmigo, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lucas capítulo 22 es el contexto en el que Jesucristo, después de esta historia, es en el que Jesucristo viene a hablar con sus discípulos acerca de este acto de lavarle los pies. Dice, después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús les dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que ha venido a servir. Si tú estás ambicionando ser el más importante, pues déjame decirte que tenemos que ser el que más sirve. Y no va a depender de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Va a depender de la identidad con la que nosotros caminemos en esta tierra. Pero los muchachos de la alabanza se pueden pasar. Hoy quiero decirte que Dios quiere usarte y quiere usarme de una manera poderosa. Voy a pedir que te pongas de pie, por favor.
puede haber muchas razones muchos pretextos por no hacerlo, pero todos y cada uno de ellos tiene que ver con no entender quién somos ni para qué hemos sido hechos. Quiero leerte este pasaje porque la Biblia dice que Él nos hizo como vasos de barro, que Él nos hizo vasijas, donde Él depositaría su amor, donde depositaría su unción, sus talentos, sus habilidades, sus dones. Pero es necesario, este pasaje dice así: nadie remienda un vestido viejo con retazos de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinará todo el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Hay áreas en nuestra vida, iglesia, que aunque somos vaso y aunque somos vasijas, hay áreas en nuestra vida que han generado quebraduras. Y sí es cierto, cada miércoles, cada domingo, cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, ese vaso es llenado una vez más. Pero hay áreas en nuestra vida que necesitan restauración, que aunque cada semana o cada vez que tú te expones a la palabra de Dios, Dios viene y llena esa vasija cada día que tú te expones a Él. También tenemos que reconocer que hay áreas en nuestra vida que permiten que esa llenura de Dios con el tiempo se vaya saliendo. Hay áreas en nuestra vida que necesitan ser sanadas por el Señor, que necesitan ser restauradas por el Señor, para que nosotros podamos ser esos vasos de honra, esos vasos de humildad, llenos del Espíritu de Dios, llenos de la actitud con la que Jesucristo vino a enseñarnos, sabiendo bien claro quiénes somos en el Señor, sabiendo bien claro para quién somos importantes, independientemente de lo que hagas o no hagas. Tú puedes caminar esta vida con la frente en alto, no por lo que hagas o dejes de hacer, sino por lo que tú sabes que eres, por lo que tú sabes quién eres. Hay gente alrededor de tuya que puede decir mil cosas, que puede decir que qué tonto, por qué haces esto, por qué haces lo otro, pero cuando tú tienes seguridad en el Señor, tú haces y deshaces, porque tú sabes para quién lo estás haciendo. Y yo quiero orar en esta tarde por las personas que por alguna u otra razón su vasija está rota el día de hoy, que por las experiencias, por los dolores de la vida, por laceraciones que han vivido, por relaciones, por situaciones, yo no pretendo especular. Simplemente yo quiero orar por ti. Quiero orar por ti para que Dios sane todo lo que tenga que sanar de una vez por todas. Para que cuando Dios derrame delante de ti ese vino, cuando Dios derrame dentro de ti esa unción y esa autoridad y esos dones, no haya nada que te haga que tú desperdicies eso. Que no haya nada con lo que tú te enfrentes en la vida, que lo único que logres sea ir filtrando gota tras gota eso que Dios ya ha derramado en tu corazón. Que sea algo que retengas, que sea algo que tú vivas y que al mismo tiempo sea algo que la gente pueda recibir por parte tuya. Voy a pedir que todos cerremos nuestros ojos. Y yo quiero pedirte con toda sinceridad, sin que, hablando de la identidad, sin pensar en que te dé vergüenza o no, o si que alguien qué va a decir, pero tú reconoces que hay áreas en tu vida que lo único que han logrado es que Dios ha derramado su palabra dentro de ti. Pero ha habido cosas que han permitido que eso, gota tras gota, vaya saliendo. Que pasen los días y tú vayas sintiendo esa misma insatisfacción. Que vayas sintiendo ese vacío en tu corazón. Primero quiero dirigirme a esas personas que el día de hoy nos están visitando por primera o por segunda ocasión. Probablemente tú estás aquí porque tienes un vacío en tu corazón. Dios quiere llenarte. Dios quiere llenar tu corazón de esa paz, de esa unción, de ese amor incomparable.
pero Dios quiere sanar. Dios quiere sanar ese odre de tu corazón, para que cuando Él deposite ese amor, cuando Él deposite esa paz, no haya nada que te haga desperdiciar ni una sola gota de lo que Dios está hablando a tu corazón. Si hubiese el día de hoy una persona que diga, yo necesito a Dios, yo necesito esa llenura de Dios porque he probado todo, he hecho todo, y lo único que me siento es que sí, por un momento me siento lleno, pero pasa el tiempo y siento ese vacío una vez más. Si tú quieres hacer esta oración conmigo y decirle, yo necesito ese Jesús, yo quiero ese Jesús, levanta tu mano ahí donde estás, yo quiero orar por ti. Gracias, gracias, gracias. Gracias. No se trata de vergüenza, no se trata de ver quién me va a ver. Si hay alguien importante que te va a ver en esta tarde, es el Señor, y te conviene que te vea. A las personas que levantaron su mano, te quiero pedir algo solamente. Ahí donde estás, levanta tus dos manos al cielo. Y repite, solamente los que levantaron su mano, repitan esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy decido que mi identidad no está ni en mi pasado, ni en mi presente, ni en lo que digan los demás. Mi identidad está en ti. Y hoy te pido con todo mi corazón, sáname, Señor. Quiero ser un odre nuevo, donde tú viertas tu amor, tu unción, tu autoridad. Sana, Señor, cada quebradura en mi corazón, que lo único que ha logrado ha sido que yo pierda el gozo, ha sido que yo pierda la identidad. Renuévame, Señor. Renuévame, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora me quiero dirigir a toda la congregación. Algunos de ustedes tenemos años en las cosas del Señor. Algunos de ustedes tienen muchos más años que yo de creer en el Señor. Y Dios tiene urgencia por tener vasos restaurados. Tiene urgencia de vertir en ellos, en nosotros, ese aceite de frescura. Así que si tú estás aquí y tú ya eres un hijo de Dios, y tú quieres reafirmar esa identidad, y tú quieres decir, yo quiero seguir el ejemplo de Jesús, yo quiero ser ese que no le importó lo que los demás dijeron. Hubo momentos en el que Jesús fue criticado, aún por sus propios discípulos. Sin embargo, Él dijo, a mí no me interesa lo que los demás digan. Yo quiero ser lo que Dios me llamó a ser. Así que te voy a invitar que si tú estás aquí y eres esa persona, y que está dispuesto a decir, yo voy a ser ese vaso de honra, te voy a invitar a que vengas aquí enfrente. Todos los que digan, yo voy a ser ese vaso de honra. Lo primero que tenemos que creer, iglesia, el apóstol Pablo dijo, si yo tuviera todos los dones, si tuviera toda la profecía,
si tuviera la fe tal de que pueda mover un monte de aquí para allá. Y Pablo dice, y no tengo amor, nada soy. Y conmigo nada soy. Dios quiere inyectar en ti y en mi iglesia su esencia. Y su esencia no son los dones. La palabra de Dios en el libro de Juan dice, Dios es, ¿qué? Amor. Y debemos volver a ese amor. Los dones vienen solos. La unción viene sola. Pero el amor es lo que nos debe caracterizar a ti y a mí. El libro de Gálatas que escuchamos en un momento decía, yo les he dado libertad, vivan esa libertad para servirse unos a otros con amor. Así que donde estás, cierra tus ojos y te voy a invitar a que levantes tus manos hasta el cielo. Y empieces a darle gracias. Gracias, Dios, porque tú me has dado libertad. Gracias, Señor, porque entiendo que si yo quiero servir con calidad, debo entender mi naturaleza, Señor. Y esa naturaleza proviene de ti, y es el amor. Ahí donde estás, te voy a invitar a que con tus manos en alto cantes esto conmigo, con todo tu corazón. Dice así, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Díselo como un clamor, renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, díselo. Pon en mí tu corazón. No es más, vamos a clamarle, renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, grítaselo. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. La palabra de Dios dice, iglesia, que Él va a derramar vino nuevo en odres nuevos. Si lo crees, vamos a cantarlo una vez más. Renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Pon en mí tu corazón. Porque levanta tus manos. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Una vez más, porque todo lo que hay, grítaselo. Porque todo lo que hay dentro de mí
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, Señor. Necesita más de ti, necesita más de ti. Una última vez, vamos a cantarlo todos con nuestras manos hasta el cielo y decirle, declararle esto, porque todo lo que hay dentro de mí necesita de ti, Señor. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. La palabra de Dios en el libro de Gálatas dice, no se cansen de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Quiero que me veas por un minuto. Quiero retarte en esta tarde. Quiero retarte a que hagas algo descabellado por alguien esta semana. Quiero que vayas con quien menos te puedas imaginar, a hacer lo que menos te puedas imaginar, en favor de una persona que tú sabes que está pasando por necesidad. Puede ser tu familia, puede ser no tu familia, puede ser alguien que puedas considerarlo hasta tu enemigo. Pero la palabra de Dios dice, vence el mal con el bien. ¿Estás listo? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, estoy listo, estoy lista. Y dale un abrazo. Y después de eso dale el aplauso más fuerte que puedas darle al Señor. Estamos despedidos, iglesia. Dios me los bendiga. Nos vemos el domingo con el favor de Dios.